Hola amigas y amigos, buenos días. ¿Qué tal estáis todas y todos? Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal, La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión os traigo otra grandísima biografía histórica. Os voy a hablar de Joseph Cary Merritt, también conocido como el hombre elefante. Nació en la ciudad inglesa de Leicester, en Inglaterra, el día 5 de agosto del año 1862 y falleció en la ciudad inglesa de Londres el 11 de abril del año 1890. Fue un ciudadano inglés que se hizo famoso debido a las terribles malformaciones que padeció desde el año y medio de edad. Condenado al rechazo general y pasando varios años en ferias y exhibiciones de fenómenos, solo encontró sosiego en sus últimos años de vida. A pesar de su desgraciada enfermedad, sobresalió por su carácter dulce y educado. La mayor parte de su vida se le tildó de no tener una inteligencia destacada, pero en sus pruebas demostró que tenía una inteligencia superior al promedio. Padeció síndrome de Proteus, del cual podría representar el caso más grave conocido hasta el momento. Su vida fue llevada al cine con la película del año 1980 El hombre elefante. Fue dirigida por el cineasta David Lynch y protagonizada por los actores John Hurt en el papel de Merritt y Anthony Hopkins como el Dr. Frederick Travis. Dichas interpretaciones soberbias, amigas y amigos. Una gran película de culto, una obra maestra. Bueno, continuamos con dicha biografía. Joseph Cary Merritt era hijo del matrimonio conformado por el comerciante Joseph Rockley Merritt, que nació en el año 1838 y falleció en el año 1897, y Mary Jane Merritt, que nació el año 1837 y falleció en 1873. Presentó los primeros síntomas de su enfermedad a los 18 meses, cuando su madre notó algunas pequeñas verrugas al bañarle. A partir de los 4 o 5 años de edad, en su cuerpo empezaron a formarse bultos y los huesos de sus extremidades y su cráneo se desarrollaron de forma anormal, agravado por una grave caída que le afectó a la cadera y le dejó cojo. En la edad adulta no llegó a superar el 1,57 m de altura. Según su propio testimonio, de niño nunca pudo jugar con sus compañeros de colegio, puesto que sus piernas y su cadera, deformadas, se lo impedían. A partir de entonces, el coraje y la valentía para sobreponerse a su enfermedad serían las constantes que definirían su vida. Su madre, Mary Jane, se empeñó en que asistiera a la escuela. Ella, aunque procedía del campo y de familia humilde, sabía leer y escribir, y estaba muy ligada a la iglesia bautista de Leicester. Colaboraba dando clases dominicales a los niños que no podían acudir a la escuela durante la semana porque tenían que trabajar. Cuando las deformaciones de Joseph empezaron a ser ya espectaculares, muchas personas se agrupaban en la calle para observarlo, hecho que hizo que Mary Jane lo llevara y trajera personalmente del colegio.
También lo llevaba consigo cuando daba clases en la escuela dominical. Así, Joseph pasó toda su infancia al lado de su madre, lo que le desarrolló una gran dependencia de ella. De mayor, siempre la recordó como una madre muy cariñosa y entregada a sus hijos. Joseph tuvo dos hermanos menores, William, nacido sano en el año 1866 y que falleció de escarlatina en el año 1870, y Marion Eliza, nacida enfermiza en el año 1867 y muerta en el año 1891 de mielitis y convulsiones. Bueno, amigos y amigas, el padre de Joseph, que siempre se había ganado la vida como cochero, abrió hacia el año 1870 una pequeña mercería que regentó junto a su mujer hasta el año 1873, año en que ella falleció a causa de bronconeumonía. Según Joseph, que tenía por entonces 11 años, ese fue el peor suceso de su vida, incluso peor que su enfermedad, ya que junto con su madre se iba la única persona que le había demostrado amor verdadero y lo había cuidado. Se quedó totalmente solo, y en este punto es cuando empezaron sus mayores padecimientos. Poco tiempo después, su padre volvería a casarse con una viuda que tenía 2 hijos. Con ello, sus desgracias se recrudecieron, entrando así en una de las etapas más infelices de su vida, ya de por sí trágica. Su madrastra y hermanastros no lo aceptaron, y además de las vejaciones continuas que le propinaban e ignorando todas las dificultades que le ocasionaban sus deformidades, le exigieron que trabajase y ganase dinero para contribuir al sustento de la familia. Le reprochaban continuamente que se escudaba en sus malformaciones para no tener que trabajar. Joseph recordaba que su madrastra solía quitarle el plato de comida cuando todavía estaba a medio terminar, recriminándole que, con lo poco que aportaba al hogar, lo que se había comido era mucho más de lo que se merecía. Ante la insistencia de la madrastra y gracias a la colaboración de su tío, Charles Merrick, consiguió emplearse en una fábrica de cigarros. En ella estuvo trabajando durante 2 años, hasta que su gigantesca y deformadísima mano derecha le impidió seguir atando hojas y consecuentemente lo despidieron. Las continuas humillaciones domésticas de las que era víctima, y aunque ello le supusiese perder el almuerzo, lo llevaron a escaparse varias veces de su casa. Su padre salía a buscarlo y Joseph solo accedía a regresar si su padre le prometía que lo tratarían mejor. En estas huidas tampoco conseguiría escapar al dolor, pues sufría una gravísima deformación en la cadera que, unida a una pronunciada escoliosis, le requerían un esfuerzo adicional para mantenerse en pie. Su padre, al que posteriormente, en su autobiografía, le reprocharía que nunca lo quiso como a un hijo, le consiguió una licencia de vendedor ambulante. Con un carro de mano, Joseph recorría las calles de Leicester vendiendo artículos de la mercería de su padre. En pleno desarrollo de la adolescencia, las dolencias de Joseph empeoraban y su aspecto
era ya impactante. Su imagen ya causaba sorpresa y evidentemente su labor como vendedor fue un fracaso total. Por esos días la mandíbula de Joseph se había deformado y un gran tumor le iba creciendo justo encima de la boca, haciendo que su manera de hablar fuera casi ininteligible. Al final de su vida, Merrick describía cómo en ese nuevo periplo por las calles de Leicester, niños y mayores se apiñaban a su alrededor gritándole e insultándolo. Al no vender nada, en su casa las cosas no mejoraron y a veces Joseph daba a su padre el dinero que le daban para el almuerzo, haciéndolo pasar como si fuera dinero obtenido de las ventas. Así que prefería pasar el día sin comer antes que soportar las reprimendas de su madrastra. Finalmente, la insoportable presión familiar, los sucesivos ultimátum de su madrastra hacia su padre y un castigo físico hicieron que Joseph se marchara de casa para siempre, llevándose sus pocas pertenencias en su carro de vendedor a la edad de 15 años. Tras marcharse de casa, continuó vendiendo durante el día las mercancías de la mercería que se había llevado consigo y por la noche dormía en la calle. Su tío, Charles Merrick, hermano menor de su padre, regentaba una barbería y, alertado por vecinos de la situación de su sobrino, salió a buscarlo y lo tuvo en su casa durante 2 años. Joseph siempre recordó el buen trato que recibió de sus tíos. Su tío, quien falleció en el año 1925, testimonió el mal trato que recibió Joseph por parte de su madrastra y el total abandono de su padre. Este hecho hizo que las relaciones entre Charles y su hermano fueran muy tensas. También mencionaba Charles Merrick la gran voluntad de su sobrino, a quien veía salir todos los días a vender con su carro, aun sabiendo que regresaría con las manos vacías. En el año 1879, la vida de Joseph volvió a complicarse. El gremio local de vendedores ambulantes había denunciado que Joseph Merrick daba mala imagen al sector y pidió que no se le renovara la licencia para vender. Joseph ignoraba esa queja y cuando fue a renovar su licencia, se encontró que le negaban la renovación. La casa de su tío era muy pequeña y Charles y su esposa esperaban un hijo. Joseph pensó que era una carga muy grande para ellos y que no debía abusar de su amabilidad. Aun en contra de la opinión de su tío, Joseph decidió ingresar en la Leicester Union Wool House a finales del año 1879. Las condiciones de vida de las denominadas Wool House, casas de trabajo, eran sumamente duras y Joseph las resistió durante 12 semanas. Salió pero solo por 2 días, cuando se dio cuenta de que jamás encontraría trabajo como una persona normal. Tuvo que regresar y permaneció allí durante 4 años. Joseph siempre habló de su estancia en ese local con miedo y horror. Al 4.º año de estar allí, la protuberancia que le crecía en la cara ya le impedía comer y los responsables de la Wool House creyeron conveniente llevarlo a la Leicester Infirmary para que lo operaran y de paso se lo quedaran ya, que en la Wool House no se daba asilo a aquellos que no podían ganarse la sopa y la cama que les ofrecía el Estado inglés a cambio de trabajo.
En la Leicester Infirmary le operaron de la protuberancia en forma de trompa de elefante que dio origen a su apodo. Joseph recordaba que la operación fue muy dolorosa, pero que le consiguieron quitar medio kilogramo de tejido y que pudo volver a comer mejor y hablar con más claridad. Mientras se recuperaba de la operación, se acrecentó su deseo de no regresar a la workhouse y pensó cómo podía ganarse la vida. Exhibirse en las ferias ambulantes de la época era la única salida para él, aunque no le gustaba la idea. Merrick supo por un periódico que un conocido promotor de ferias llamado Santor estaba en Leicester y decidió escribirle contándole su situación y que estaba interesado en trabajar para él. El promotor, en cuanto lo vio, supo que iba a hacer un gran negocio con él. Inmediatamente lo incorporó a su feria ambulante y así Joseph empezó su tránsito por Inglaterra exhibiéndose. Su número era una gran atracción al correr agosto del año 1884. De Santor pasó a la tienda de curiosidades del empresario Tom Norman. De su etapa en las ferias ambulantes no tenía un mal recuerdo e incluso llegó a hacer amistades con otros compañeros de trabajo. Con Tom Norman llegó a Londres a finales del año 1884. Norman tenía un local frente al Royal London Hospital, donde exhibió a Joseph durante unas semanas. Cuando descubrió que debido al tamaño de su cabeza debía dormir sentado a riesgo de despertar con el cuello roto, Norman le encargó a un carpintero una cama especial para él. Fue por ese tiempo que el médico Frederick Travis vio a Joseph por primera vez debido a una recomendación de unos estudiantes de medicina que conocían su interés por todo lo relacionado con las enfermedades deformantes. Travis quedó fuertemente impactado con el aspecto de Joseph Merrick y solicitó a Tom Norman que le dejase hacerle un reconocimiento médico. Travis observó a primera vista que Joseph había sido operado en la cara, puesto que le notó la cicatriz y el queloide consiguiente que se le había formado sobre el labio superior. Travis dio una tarjeta de visita a Tom Norman que le permitiría poder entrar en el hospital sin cita previa y sin preguntas. Gracias a esa tarjeta, Tom Norman llevó a Joseph Merrick discretamente al hospital y allí Travis lo tuvo varios días haciéndole reconocimientos y lo mostró a la comunidad científica del hospital y de otros centros médicos, quedando patente que la enfermedad era incurable y que no se podía quedar en el establecimiento. Según Norman, después de 2 o 3 veces, Merrick le dijo que no quería volver porque se había sentido como un animal en un mercado de ganado. Durante ese tiempo, Joseph, por timidez, miedo y porque no se expresaba bien debido a su boca deformada, no mantuvo casi conversación con Travis. Tal fue su mutismo que Travis pensó que tenía retraso mental, aunque ello no era cierto. La exhibición en Londres continuó hasta casi la primavera del año 1885, cuando fue cerrada por las autoridades. No era la primera vez que la exhibición de Joseph era clausurada por encontrarla indecente, debido al sorprendente aspecto que tenía. En casi todos los lugares donde trabajaba, su exhibición era cerrada.
En esta situación, Tom Norman conoció a un promotor italiano llamado Ferrari, quien le propuso llevarse a Joseph al continente europeo. Debido a que Joseph Merrick ya no podía trabajar en Inglaterra, Norman decidió que éste se marchara con Ferrari, aunque al promotor inglés nunca le dio buena impresión el italiano. Era costumbre por entonces que los promotores guardaran las ganancias de sus atracciones, así que Norman le dio las 50 libras que Joseph había ganado sin que éste protestara. Ferrari y Joseph se embarcaron rumbo a Bélgica en junio del año 1886. Lo que ambos no esperaban es que en Europa las leyes acerca de la exhibición de personas con deformidades eran muy severas y las exhibiciones de Joseph eran cerradas a los pocos días de ser abiertas, no teniendo casi ganancias ni para sustentarse. Yendo de ciudad en ciudad, perseguidos por las autoridades, llegaron a Bruselas. Allí Ferrari abandonó a su suerte a Joseph, llevándose las 50 libras que Merrick había ganado tras 2 años de trabajo. Solo y sin conocer el idioma francés, consiguió empeñar unas pocas pertenencias. Con gran dificultad llegó a Ostende, donde compró un pasaje para regresar a Inglaterra. Tuvo problemas para que le dejaran embarcar, ya que un capitán no lo quiso en su barco. Logró al fin que le dejaran subir en otro navío, pero bajo la condición de que no se mezclara con el resto de los pasajeros. Como hacía mal tiempo, tuvo que quedarse escondido en la cubierta a la intemperie durante las 10 horas de viaje, la mayor parte de ellas de noche, lo que le provocó bronquitis. Atracó en la ciudad de Dover, donde tomó un tren hacia Londres. En el tren también procuró subir a un vagón vacío y se escondió en un rincón para no ser observado a la vez que evitar un tumulto. Merrick llegó a la estación de Liverpool Street en Londres hacia las 7 de la mañana del día 24 de junio del año 1886. Al bajar del tren, la gente se dio cuenta de su presencia y le empezaron a increpar, a rodearle e intentar quitarle la gorra con velo que escondía su cara. Joseph intentó escapar inútilmente. Cuando llegó la policía, Merrick estaba al borde de un ataque de locura. Hablaba atropelladamente y no se podía hacer entender. No conocía absolutamente a nadie en Londres y no conocía la ciudad, ya que a pesar de haber recorrido toda Inglaterra, jamás salía de su caravana o de su lugar de exhibición. A las preguntas de la policía solo acertó en enseñar la tarjeta del doctor Frederick Travis, que había conservado durante casi 2 años. Travis fue llamado a la estación y se lo llevó consigo al London Hospital. Allí le hizo ingresar de modo fraudulento, lo que le trajo problemas con sus superiores. El director del hospital entendió la situación de Joseph, pero el London Hospital no aceptaba por entonces enfermos crónicos. Se consideró la posibilidad de enviarlo a algún asilo, pero todos lo rechazaron. Joseph Merrick sugirió que lo mandasen a la instalación de un faro marítimo o un asilo para ciegos y pidió reiteradamente que no lo mandaran a una workhouse. Según Travis, sentía pánico ante la idea de poder volver a una institución semejante. El solicitar ir a un faro era porque en ese momento Joseph tenía auténtico pánico a la gente y el ir al asilo de ciegos era para poder relacionarse con gente
sin la angustia de que lo vieran y así lo trataran con normalidad. Sin embargo, el director del hospital tuvo la idea de insertar un anuncio en la prensa solicitando ayuda económica para poder hacer un fondo para Joseph y así justificar el poder tenerlo alojado de por vida. La respuesta de la alta sociedad inglesa fue un éxito. Se recibieron cuantiosas sumas de dinero. Solucionado el tema económico, se habilitaron unas habitaciones para Joseph que se convertirían en su último hogar. El joven hijo del carpintero encargado de los arreglos le acompañó, a veces tocando el violín. Cuando adquirió confianza, a veces, audazmente se alejaba de sus aposentos para explorar el hospital, pero las enfermeras al descubrirle le regresaban a sus habitaciones, temiendo que pudiera asustar a los otros pacientes. A Travis le preguntaba sobre el mundo real y cuando le expresó su deseo de ver un hogar como los de las novelas de Jane Austen, Travis lo llevó a su casa, invitándolo a tomar el té con él y su esposa. Nuevamente logró gran repercusión cuando la propia Alejandra, princesa de Gales, y el duque de Cambridge se interesaron personalmente por la suerte del infortunado paciente. Sería ahí donde Merrick, una vez alcanzada la paz que tanto había ansiado, se dedicó a sus dos grandes pasiones, la lectura de novelas románticas y la escritura. También pronto y persuadido por el doctor Frederick Travis, Merrick comenzó a recibir visitas, a las cuales siempre sorprendió con su extraordinaria educación y sensibilidad. De entre las numerosas personalidades con las que se entrevistó, destaca la princesa de Gales, a quien recibió en una ocasión en mayo del año 1887 y le enviaba cada año una tarjeta de felicitación navideña. Le regaló una foto firmada que él guardaba junto a la de su madre. Bueno, amigos y amigas, en la mañana del día 11 de abril del año 1890, a los 27 años de edad, Joseph Cary Merrick fue encontrado muerto en su cama. Travis, tras un examen, concluyó que murió de asfixia al quedarse dormido. La cabeza de Merrick era enorme y solo con esfuerzo conseguía mantenerla erguida. Su desmesurado peso y tamaño impedían que Merrick pudiese dormir tumbado, obligándolo siempre a que lo hiciese sentado y en una posición especial. De otra forma, las deformidades le comprimían la tráquea y le dificultaban gravemente la respiración. Sin embargo, actualmente, tras análisis más detallados de su esqueleto, más que por asfixia, se estima como la causa más probable de su muerte que repentinamente su cabeza se inclinara debido a su desproporcionado peso y se lesionara la nuca. Bueno, amigos y amigas, en todos los homenajes a su persona siempre se cita como el rasgo más significativo de su carácter el coraje que supo imponer desde el primer momento a la inhumana crueldad de su enfermedad. Tampoco dejó de maravillar a sus interlocutores el trato dulce y educado que dispensaba, así como la sensibilidad especial con la que Merrick solía teñir sus impresiones.
llegó a trascender ampliamente el episodio en el que ya al final de su vida, después de que una mujer le diera por primera vez la mano, Merrick se deshiciera y rompiera a llorar por la intensa emoción que le produjo no sentirse rechazado, sentimiento al que habría que unir la especial admiración que siempre sintió por el sexo femenino. Sin embargo, póstumamente, el rasgo que mayor interés ha despertado de la personalidad de Joseph Merrick es como después de las humillaciones, las palizas y el ostracismo al que fue sometido, se mantuviera desprovisto de rencor y siempre consiguiese sobreponer su carácter dulce e inocente. Tanto es así que Ashley Montagu, reconocido antropólogo de la Universidad de Princeton, escribió un estudio acerca de este increíble aspecto de su personalidad titulado El hombre elefante, un estudio acerca de la dignidad humana. Por otro lado, y aunque durante largo tiempo de su vida se ignoró esta otra destacable cualidad, a Joseph Merrick se le reconoció una inteligencia por encima de la media. La sociedad de entonces quiso transformar a Merrick en un monstruo, pero él, con su carácter humano, desveló a la sociedad como tal. Tenía un vocabulario extenso y, a pesar de proceder de la clase media y pasar un tiempo en el ambiente de la farándula, no solo sabía leer y escribir correctamente, sino que aún lo hacía con estilo notable. Hechos que en el Londres victoriano de fines del siglo XIX resultarían sobresalientes para cualquier persona de clase media o baja. Precisamente es de los estudios de sus escritos de donde se deduce una persona de carácter ingenuo e infantil, y de mirada maravillada y simplificadora. Por último, es impredecible subrayar el profundo amor que sintió por su madre, mujer hermosa cuya muerte, incluso por encima de su atroz enfermedad y en un gesto de admirable humildad, siempre reconoció y padeció como la tragedia más grande de su vida, quizá porque con ausencia se le despojó de todo amor y porque fue la única que vio tras él al hijo y a la persona. Bueno, amigos y amigas, Merrick siempre bajo su mirada simplificadora e inocente y la creencia todavía generalizada en la impronta materna, creyó que la causa de sus deformaciones procedía del ataque, durante una feria, de un elefante a su madre, cuando ésta se encontraba embarazada de él. De acuerdo con sus propias palabras, vi la luz por primera vez el día 5 de agosto del año 1862. Nací en Lee Street, Leicester. La deformidad que exhibo ahora se debe a que un elefante asustó a mi madre. Ella caminaba por la calle mientras desfilaba una procesión de animales. Se juntó una enorme multitud para verlos y, desafortunadamente, empujaron a mi madre bajo las patas de un elefante. Ella se asustó mucho. Estaba embarazada de mí, y este infortunio fue la causa de mi deformidad. Desde un punto de vista científico, inicialmente se creyó que Merrick padecía filariasis, comúnmente denominada elefantiasis, y cuya causa es un gusano que actúa a modo de parásito. Sin embargo, la filariasis es una enfermedad tropical que no tiene presencia
en las Islas Británicas y en ningún caso produce las graves deformaciones óseas que sufrió Merrick. Posteriormente se rediagnosticó el caso y se pasó a creer que padeció neurofibromatosis, también conocida como enfermedad del hombre elefante. Tiempo después también se descartó esta posibilidad, pues algunos síntomas característicos de la neurofibromatosis entran en clara contradicción con evidencias encontradas en el caso de Merritt. Actualmente y de forma mayoritaria, la comunidad médica cree que la enfermedad que padeció fue una severa variación del síndrome de Proteus. Aún así, no se descarta que realmente se tratase de una enfermedad nueva y de la cual Merrick tuviera el infortunio de haber sido el único caso registrado hasta ahora. El propio doctor Frederick Travis se encargó de su autopsia y de preparar su esqueleto para la exhibición. También guardó en formol unas muestras de tejido de Joseph, pero desgraciadamente se perdieron durante un bombardeo en la Segunda Guerra Mundial. Travis lo hizo con la esperanza de que los avances de la medicina pudieran desentrañar en el futuro qué enfermedad afectó a Merritt. Gracias a la excelente conservación del esqueleto, se le han podido hacer pruebas radiológicas que señalan que el mal que sufría Joseph Merritt habría sido el síndrome de Proteus. Bueno, amigos y amigas, excepcional biografía histórica. Espero que os guste. Si es así, me dais el like. Me ha llevado varias semanas el prepararla. Bueno, amigos y amigas, os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.